¿Cuál sería el manejo ante el paciente? Con las puras pistas directas tengo la oportunidad de obtener todos los resultados que yo quiera. ¿Por qué? Porque llevo al paciente a DA. Aparte, estoy liberando la interdigitación que me permite provocar que haya movimientos de lateralidad. O sea, sin el uso de del aparato de pistas indirectas sería suficiente. Pero el paciente y los papás del paciente pueden pensar que, bueno, ya le puso las resinas, nada más le pago las resinas como si fueran obturaciones y ya quedamos tablas, ¿no? Entonces, la situación es para también, pues se maneja el uso del aparato de las pistas indirectas para apoyar lo que vienen siendo las pistas, pero más que nada para que no las confundan con restauraciones, porque puede decir, bueno, nada más le puso resinas, le tapó las muelas y ya me está cobrando como si fuera ortodoncista o como si fuera ortopedista, ¿no? Entonces la idea es eso, apoyarlo de esa manera. Obviamente, para poder colocar bien orientadas las pistas directas, tengo que fabricar primero las pistas indirectas y luego, con el levantamiento de mordida que me dan, hacer la reconstrucción de lo que vienen siendo las caras oclusales para dejar el plano oclusal, paralelo al piso, paralelo a Frankfurt. Frankfurt, en el momento que se orienta el paciente, con ese plano paralelo al piso para orientarlo en la toma de la radiografía. Ya una vez teniendo la erupción de los dientes anteriores, el aparato a elegir sería unas pistas planas, si no tengo todavía indirectas, si no tengo todavía los 4 anteriores inferiores erupcionados. ¿Por qué? Porque tengo la dificultad para colocar la corbata. No tengo oportunidad de manejar la fabricación del Bimbler de una manera adecuada porque no tengo los 4 anteriores inferiores y la corbata como la manufacturo, cómo la hago. Posteriormente sería, ya con los 4 anteriores inferiores erupcionados, entonces el aparato a elegir es un Bimbler A. Sí. En ese caso, si los 4 anteriores inferiores existe apiñamiento, ¿qué haría? Yo podría colocar, dependiendo la etapa, fíjense, si está erupcionando, si está en plena erupción de dientes intermedios, las mismas bases, o sea, las placas planas para las pistas, van a interferir con la erupción, por lo tanto, el paciente va a sentir bastante molestia, no sería una buena opción en ese caso. Si yo tengo el problema de que tengo gran apiñamiento, puedo colocar expansores, tal vez sin pistas. Y empezar un movimiento de alineación exclusivamente y permitir que después pueda colocar mi Bimbler. Inicialmente, cuando se manejaba la ortopedia, ahora sí que digamos en la antigüedad, o sea, en el siglo pasado, en el siglo XX y el siglo XIX, se hacían trabajos preortopédicos. Y esos trabajos preortopédicos se manejaba hasta la colocación de brackets para aliviar los apiñamientos dentarios y posteriormente colocar el aparato ortopédico para darme los resultados sagitales, transversales y verticales. Pero realmente no tenía una respuesta transversal tan importante y el aparato a elegir, el aparato más completo dentro de lo que viene siendo la aparatología ortopédica era el Bimbler, porque me daba movimientos dentales prácticamente de manera individual y aparte me daba el movimiento ortopédico. En ocasiones yo tenía que hacer fases preortopédicas para alineamiento dentario y luego colocar, por ejemplo, un Frankel. El Frankel es un aparato excelente cuando el paciente no voy a tener oportunidad de verlo en varios meses, porque el Frankel no se activa. Pero si el paciente es un paciente que voy a estar viendo cada 4 o 5 meses, puedo colocar un Frankel, digamos, de avance mandibular, puede ser un Frankel 3, o sea, para resolver una clase 3, pero realmente lo que necesito es utilizar un aparato primero que sea bioplástico. El Frankel tiene las pantallas y las almohadillas que me permiten otro tipo de manejo ortopédico y que no necesitan activarse absolutamente para nada. Es un aparato completamente pasivo que lo único que va a hacer es atrapar la mandíbula en una cierta posición. Entonces, cuando el paciente no tengo la posibilidad de verlo frecuentemente, coloco un Frankel. ¿Sí? ¿Perdón? ¿No estamos bien? Entonces esto es parte de la ruta crítica. Por la situación, primero que nada, tienen que basarse mucho en su diagnóstico. Si el paciente es dólico facial
el paciente no tiene contraindicaciones para ortopedia. Pero si el paciente es un crecedor vertical divergente, entonces cuidado con las pistas planas, porque van a abrir la mordida. Ahora, si es hiperdivergente, pues está hiper contraindicadas las pistas planas. Entonces, ¿qué es lo que debo de manejar? Primero que nada, recuerden que la solución al problema de retrusiones mandibulares por falta de una estimulación en las primeras etapas de vida por falta de amamantación. Segundo, falta de una textura del alimento adecuada, fibrosa, dura y seca, de preferencia fibrosa. De entrada, no le voy a poder administrar o dar de alimento a un niño un alimento duro, y más si no lo puede triturar. Entonces, un alimento fibroso, como les digo, no debe ser tampoco automáticamente duro o seco. Con los gajos de mandarina, primero, para un niño pequeño, y para un niño más avanzado en edad, y sobre todo, que tenga mayor cantidad de lateralidades, mayores ángulos de Bennett, voy a poder aplicar lo que viene siendo la masticación de gajos de naranja. Puede ser a la mitad o puede ser gajo completo. Y eso va a permitirme que haya un movimiento de molienda normal, natural y necesario, completamente necesario, para poder fragmentar ese gajo de naranja. Si no hago un movimiento de molienda, nunca voy a poder preparar ese bagazo de la naranja para poderlo deglutir. Obviamente no me está causando ningún daño, porque en un momento dado pueden decir, no, es que jícama o es que zanahoria cruda. Sí, pero si no tiene capacidad masticatoria ya caminó, ya no va a poder triturarlo. En cambio el gajo de naranja no tiene problema. Lo empieza a triturar, lo empieza a dar el movimiento de molienda, lo fragmenta, lo prepara y lo deglute gradualmente, entonces no tengo gran problema. Si pueden comer un gajo de naranja, tiene un movimiento de molienda impresionantemente amplio. O sea, realmente es un movimiento amplio. O sea, tiene ángulos de Bennett bastante bien marcados. Entonces, el primer aparato que voy a utilizar es el que me llegue más rápidamente a DA. Ahora, si tengo sobremordidas verticales profundas, ¿qué haría? ¿Qué aditamento tendría que colocar? Equiplan. ¿Con qué? Equiplan, ¿en qué aparato? En pistas podría ser, pero las pistas no son las que me llevan más rápido a DA. Entonces sería un Bimbler con escudo y Equiplan combinado para provocar que haya un levantamiento de la mordida y evite que haya interferencias en lateralidades. Lo que es normal en la etapa de dentición permanente es completamente anómalo en dentición temporal o en dentición mixta. La protección canina tan buscada en el tratamiento ortodóntico, en el tratamiento de dentición temporal, es completamente contraproducente, es completamente contraindicado. ¿Por qué? Porque no debe de haber protección canina. Si hay protección canina, son interferencias en lateralidades que van a disminuir la capacidad masticatoria, la capacidad de movimiento de molienda, y ese estímulo de crecimiento directo sobre la mandíbula no se va a dar. Volvemos a repetir, si en un momento dado la mandíbula no crece, pues en el maxilar menos, porque no tiene ninguna recepción de estímulo de lateralidad. La mandíbula, al hacer contacto con los dientes maxilares, los dientes mandibulares con maxilares, va a hacer un movimiento de molienda. Los ligamentos periodontales a nivel radicular de todas mis piezas, sobre todo posteriores en el maxilar superior, van a recibir ese movimiento de molienda, y por lo tanto, del lado de trabajo, ¿qué va a ocurrir? El maxilar superior en el lado de trabajo va a expandirse más que en el lado de balance, porque es donde estoy haciendo la fuerza masticatoria y haciendo el movimiento de molienda. Si yo tomara el maxilar superior como si fuera un mortero y la mandíbula como un pistilo, lo único que tendría que hacer es que esas circunferencias fueran al contrario. El mortero sería el maxilar y el pistilo la mandíbula. Si este material del mortero fuese un material plástico que se pudiera deformar, a medida que voy dando ecuadores o diámetros más amplios en el momento en el cual estoy haciendo ese movimiento de molienda, pues el recipiente de este mortero se va a ir ampliando, o sea, el radio va a aumentar. Ahora, si yo estoy dando un movimiento bilateral de molienda bilateral y alternado, prácticamente es como si estuviera haciendo esto.
Ahora, si estoy masticando exclusivamente de un solo lado, ¿qué voy a hacer? Es haciendo este movimiento nada más. Y el maxilar superior se va a deformar, o sea, va a tener un crecimiento transversal el maxilar superior del lado de trabajo. Todo lo contrario que ocurre en la mandíbula, lo que ocurre en la mandíbula. La mandíbula va a tener mayor desarrollo en el lado de balance, en el maxilar, en el lado de trabajo es donde tiene mayor expansión. Por lo tanto, si yo quiero definir cuál es el lado de masticación preferente del paciente, me fijo en su cara y el lado que tenga más amplio, lo que viene siendo la zona malar, o sea, del lado menos fotogénico, del lado que está más cachetón o más cachetón, es el lado preferente de masticación. No se puede apostar por esto, ¿por qué? Porque yo puedo tener 20 años de una masticación unilateral preferente, pero resulta que desde hace 5 no puedo masticar ese lado porque me están haciendo tratamiento de conductos, tuve una extracción, la erupción de los tejidos molares, me hicieron la extracción y automáticamente tuve que cambiar la masticación hacia el lado que antes era el lado de balance, el lado no preferente, y me estoy adaptando a ese lado. Puedo masticar preferentemente de un lado aunque la manifestación clínica esté del lado contrario. Por lo tanto, no puedo apostar que el lado donde tengo la deformación facial o la simetría facial más marcada en el maxilar superior sea el lado de trabajo. Sé que por ese lado ha tenido mayor tiempo de masticación, pero no si en ese momento ese es el lado de la mínima dimensión vertical y ese es el lado de la masticación preferente del paciente. Por lo tanto, no apuesten a que, ¿sabes qué? Tú masticas de este lado porque lo digo yo. No, ¿sabe qué? Mastico del otro. Pero resulta que hace... Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La deformación de la simetría va a estar provocada por una ampliación del maxilar del lado de trabajo y un desarrollo mandibular del lado de balance. Si la masticación es bilateral y alternada, voy a tener, como les digo, el aumento del diámetro de este mortero con el pistilo y voy a provocar que haya un crecimiento y un desarrollo adecuados de acuerdo a la función. Si nada más tengo un lado preferencial o tengo un único lado de masticación, sobre ese lado va a haber desarrollo del maxilar y desarrollo de la mandíbula del lado contrario. Y si tengo un lado preferente, obviamente esta manifestación se va a dar, pero no en un grado tan severo. Entonces tenemos que manejar esa situación. Primero que nada, ¿para qué me sirve a mí que no haya interferencias? Para aumentar las lateralidades. Por lo tanto, si hay interferencias como protección canina en dentición temporal, es completamente patológico para la oclusión en esa etapa. Una de las manifestaciones más claras de que la funcionalidad está haciendo su trabajo es la presencia de espacios primates y espacios de desarrollo. ¿Cuáles son los espacios primates y los espacios de desarrollo? Son espacios dados a través del crecimiento mandibular manifestados sobre una masticación de un alimento que tenga la capacidad para grabar la historia masticatoria del paciente, o sea, que haya desgastes en los dientes temporales, para así poder provocar que haya la recepción del estímulo de los dientes inferiores a los superiores y esto provoque que ambos arcos se empiecen a ensanchar. Si la masticación de un alimento que no tiene la fibrosidad, la dureza y el grado de humectación necesario para que me dé un número de ciclos masticatorios de más de 40 o 50 ciclos masticatorios por lado para que yo lo pueda preparar, el alimento no tiene la suficiente dureza y fibrosidad para estimular el crecimiento funcional de mis maxilares. Si ustedes cuentan el número de ciclos masticatorios que hacemos para masticar un trozo de alimento, un pedazo de pan, algo blando, se van a dar cuenta que son muy pocos ciclos masticatorios los que estamos empleando para poderlo fragmentar. Y no necesito hacer ningún movimiento de molienda. Simple y sencillamente con un movimiento de apretamiento es suficiente para poderlo preparar. Por eso la información dada a través de la propiocepción de los dientes anteriores, superiores e inferiores, es la que me va a informar cuál es la textura de ese alimento y qué tipo de movimiento tengo que hacer para poderlo masticar. Si tengo interferencias en dentición temporal o en dentición mixta en las lateralidades, tengo la necesidad de que esas interferencias sean eliminadas como si fuera la eliminación natural por la masticación fibrosa dura y seca, por la masticación de molienda bilateral y alternada. Lo que es normal
en una oclusión temporal va a ser anómalo en una oclusión permanente. Ahora, además de esto tenemos una situación. ¿En qué etapa nos estamos encontrando? Si yo tengo una dentición temporal completa, tengo que saber si estoy en una erupción oclusal. Ustedes saben que los procesos de erupción se marcan como erupción, primero, erupción preclínica y clínica. La preclínica es la que hace el movimiento de erupción del diente desde su cripta alveolar hasta su presencia en cavidad oral. Eso es una erupción que no es clínica, por lo tanto, todo ese movimiento se da dentro de hueso. Se divide en intraósea e intraalveolar. La erupción intraósea es la formación de la calcificación de la corona para que en el momento en el cual ese movimiento va saliendo la corona como si fuera el conejo del sombrero del mago, ¿no? Va saliendo por las orejas, ¿no? Como van saliendo. Entonces va saliendo la corona y se va calcificando el tercio oclusal. Primero se empieza a formar las cúspides o los bordes incisales, posteriormente se forma el tercio incisal, el tercio medio, el tercio cervical. Y cuando empieza la formación de la raíz, comienza el movimiento de erupción activa del diente. ¿Con qué velocidad? Generalmente, si no hay obstrucciones, de 1 milímetro por mes. Entonces el movimiento eruptivo cambia de intraóseo a intraalveolar. El movimiento de la erupción intraósea depende de la posición que tenga el germen dentario y de la orientación que tenga el mismo. Y esto está gobernado principalmente por procesos traumáticos o patológicos que podrían cambiar la posición del germen. Si tenemos la erupción intraalveolar, se empieza a formar la corona, se forma completamente la corona y se empieza a formar la raíz, el proceso de formación radicular va a provocar que haya la erupción ya en movimiento en sí para que la pieza dentaria haga su aparición en cavidad oral. A esa erupción, ya formándose lo que viene siendo el tercio cervical de la raíz, es una erupción intraalveolar. ¿De qué va a depender la erupción intraalveolar? De las presencias del espacio que tengo con los dientes vecinos, la presencia de las raíces de los dientes vecinos y el espacio que tengo para que pueda caber ese diente dentro de la cavidad oral. Es lo que va a gobernar la guía o la vía de erupción. Ya que aparece el diente a nivel de la encía y empieza a brotar, ya cuando es visible la presencia clínica del diente, entonces entra en una erupción intraoral. Esa erupción intraoral va a depender también primero de fuerzas musculares, del potencial del poder de erupción o potencial de erupción que tiene el diente. ¿Cómo sé si un diente tiene capacidad de erupción aunque esté dentro del hueso? Por el espacio de lámina dura y espacio parodontal. Esa distancia entre lámina dura y espacio parodontal, que es como si fuera un proceso inflamatorio a nivel de lo que viene siendo el ligamento periodontal, va a aumentar el volumen. Puede ser un volumen bastante amplio o la diferencia entre lo que viene siendo el alveolo y la pieza dentaria. Esa lámina dura espacio parodontal, si está aumentado, tengo poder de erupción. Si no está aumentado, ese diente ya no tiene poder de erupción, aunque le dé el espacio para que pudiera erupcionar. Importantísimo en qué momentos, en el momento en el cual nosotros estamos esperando que erupcione un canino permanente superior, ya creé el espacio y el canino baja. Y estoy esperando a que baje y pues me puedo quedar sentado para no cansarme de estar esperando que baje el canino si no tiene poder de erupción. Entonces ese diente va a tener que ser pues traccionado y descendido mecánicamente. Entonces la erupción alveolar, intraósea, intraalveolar, intraoral y por último la erupción oclusal. La última etapa de la erupción es la presencia del contacto del diente con su diente antagonista y entonces va a cambiar ciertas relaciones de posición del diente para adaptarse a la cara oclusal del diente antagonista y eso se le llama erupción oclusal. ¿Sí? Todo este rollote fue nada más para decirles que solamente voy a empezar a tener espacios primates o espacios de desarrollo, espacios funcionales, a través de que haya un contacto pleno de la dentición temporal desde el segundo molar al segundo molar del lado contrario, en el que debe de haber contacto. Solamente en ese momento es cuando específicamente comienzan los movimientos de molienda, porque no va a comenzar el movimiento de molienda si no hay contacto entre las caras oclusales de los dientes. Por lo tanto, un año después de que esté establecida
la erupción completa de la dentición temporal es cuando empiezan a aparecer los espacios primates y los espacios de desarrollo. Si todavía no tengo mis piezas dentarias de la dentición temporal, todavía no las tengo en contacto oclusal y tengo espacios en la zona interproximal, en los dientes anteriores, entre la central y lateral y canino superior, y entre lateral y canino y primer molar temporal, en el arco inferior, esos espacios no son funcionales, son tremas. ¿Por qué? Por la proyección de la lengua que provoca que los dientes se bucalicen y se abran. Entonces, lo que es normal a una edad es completamente anómalo a otra. Por lo tanto, nosotros podemos ver que en un paciente que tiene 3 años de edad ya tiene espacios primates y espacios de desarrollo, apuesta en doble a sencillo a que son, si no está establecida la oclusión completa de la dentición temporal en contacto oclusal, o sea, con erupción oclusal, esos son diastemas o tremas. Diastemas nada más en el espacio entre los centrales superiores. Nos ayuda, pero ¿qué tanto nos puede ayudar si la que lo está provocando es esto? No se están abriendo así por desarrollo transversal, se están abriendo así por presión sagital de la lengua en falta de contacto de los labios. Por eso el sellado labial es lo que me va a asegurar que teniendo el sellado labial adecuado y el tono muscular adecuado de los labios, es la única manera como puedo controlar lo que viene siendo la presión de la lengua de dentro hacia afuera y evitar que mis dientes se proclinen. Y por lo tanto, si mis dientes están proclinados, ¿cuál guía anterior? Si no tengo guía anterior, ¿cuál DA? Entonces, nosotros vemos que tengo un paciente que dice relación y tiene espacios. Y caray, mira qué bien, tiene espacios para el acomodo dentario. No, no los tiene. Si yo los cierro, los llevo hacia atrás, es la misma dimensión del área alveolar para la erupción de mis dientes permanentes. Que estén proclinados es otra cosa. Pero a los 3 años de edad es cuando apenas empieza a formarse lo que viene siendo los espacios primates y los espacios de desarrollo. Si los tengo antes de esa edad, definitivamente son diastemas o tremas. Si tomamos una radiografía lateral o vemos cómo funciona la lengua, nos vamos a dar cuenta que la lengua se está proyectando sobre los dientes. Entonces, lo que es no solo normal, sino ideal a los 4 años de edad, es patológico a los 3, que son esos espacios. Porque no son espacios transversales, son espacios sagitales. ¿Sí? Ahora, la relación que debe existir normalmente en oclusión a los 6 años de edad, como debe de ser, lo ideal es que tenga un borde a borde con oclusión no mutuamente protegida, sino con una oclusión bibalanceada. ¿Qué quiere decir? Que hay contacto trabajo-balance, balance-trabajo, y los dientes anteriores tienen una relación de deslizamiento sobre de ellos. No hay ninguna obstrucción para las lateralidades, y entonces así está preparado mi órgano, mi cavidad oral, mi aparato estomatognático más bien, para recibir la erupción de mis dientes. Por eso, la primera base de todo es empezar desde un DA. Si no tengo las erupciones de los dientes suficientes o necesarias para lograr el DA, empiezo a hacer un tratamiento con pistas directas o empezar a hacer un tratamiento con acción de presencia en las partes posteriores para ir alineando los dientes anteriores y tratar de buscar que lo más pronto posible tenga un DA. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces el primer aparato por elección va a ser, ya teniendo los 4 anteriores e inferiores, va a ser siempre, invariablemente, el aparato de Bimbler. No, digo, de los 4 años en adelante es cuando se puede hacer. Ya cuando se puede empezar a manejar. Ahora, se puede empezar desde antes, siempre y cuando, ¿cuál sería el tratamiento que se haría antes de los 4 años? Es un tratamiento con tallado selectivo, ¿qué otra cosa? Tallado selectivo, tallado selectivo antes de los 4. Todavía no tengo contacto de los molares posteriores, por lo tanto, el tallado selectivo es para aumentar las lateralidades. Aquí, ¿cuáles lateralidades si todavía no tengo contacto de los dientes posteriores? ¿Qué tendría que hacer? Una prevención de primer nivel, fomento de la salud. ¿Qué haría? Dieta, luego de eso, corrección de problemas de caries, problemas gingivales, todo este tipo de situaciones que pueden llegar a provocar que haya indirectamente una maloclusión. Entonces, todo ese tipo de factores no están en mi injerencia como ortodoncista ni como ortopedista, son parte
del desarrollo o de la terapéutica del odontopediatra. Por eso el odontopediatra es la primera barrera de protección del niño hacia una maloclusión. Es el primero que puede diagnosticar esto, pero si el odontopediatra no sabe cuáles son las condiciones ideales o normales, ya no ideales, normales de oclusión, definitivamente ese filtro no va a servir y el niño va a empezar a generar problemas de alineamiento. Ahora, en la actualidad, antes, hace 15 o 20 años, pues no había problemas, fíjense bien, no había problemas de apiñamientos dentarios en dentición temporal. Los dientes temporales, ok, si no tenían los espacios primates o espacios de desarrollo, por lo menos no estaban apiñados. Ahora díganme en qué porcentaje se presentan niños con dentición temporal apiñada en el sector anterior e inferior. Mucha gente, o sea, ¿qué quiere decir? Que estamos perdiendo la batalla por la información. La información que nosotros tenemos que manejar a los padres está perdida por esto, que estamos teniendo cada vez más factores que provoquen maloclusión. Desafortunadamente la cultura es primero el pediatra y el pediatra nunca da información. El niño va con nosotros a tratamiento correctivo, siempre. ¿Sí? No acude por control, es muy raro, un porcentaje bajísimo. La mayoría de los pacientes van a correctivo porque ya traen caries, porque ya traen dolor, ¿sí? Pero es muy raro que pacientes acuden a consulta, claro, a tratamiento preventivo. Ahora, no sé si ustedes tenían conocimiento, por ejemplo, en México, hace varios años de que comenzó la etapa de crisis económica, el pediatra, el médico pediatra, hacía las frenectomías de los niños. Está en edición temporal. El cirujano pediatra es que... Entonces están invadiendo lo que va siendo un terreno de otra profesión. Entonces eso va a ser en contra de un beneficio al paciente. Porque están haciendo algo mecánico cuando no saben ni a qué edad se tiene que indicar esta frenectomía, ni cuáles son los objetivos, ni nada. Simple y llanamente, pues ok, lo hacen, yo lo hago y es más, lo hago hasta mejor porque suturo mucho mejor, hago todo mejor, pero no tienen el conocimiento para hacerlo. Entonces, estas situaciones es muy, muy importante. Entonces, el primer filtro debería ser el odontopediatra. Desgraciadamente, si no hay un cierto nivel socioeconómico, más social que económico, más de educación que de economía, el paciente acude con el especialista en dentición infantil, que es el odontopediatra. El eterno pleito del cirujano plástico con el maxilofacial. El eterno pleito. Entonces, cuando se mete el cirujano plástico a hacer ortognática, deja la oclusión por ningún lado. Y ese paciente, cuando cae en manos del cirujano maxilofacial, tiene que reoperarlo para aliviar la oclusión. Exactamente. Y los conceptos de belleza, fíjense lo que son las cosas. Los conceptos de belleza facial, el que los maneja muchísimo más adecuadamente no es el plástico, es el maxilofacial. Es el maxilofacial y la preparación es ortodóntica. ¿Verdad? Sí. El ortodoncista. No, el ortodoncista, se supone que nosotros tenemos que manejar todo lo que viene siendo es más, un ortodoncista, sería obligación del ortodoncista hacer las guardas quirúrgicas. Sí. En Estados Unidos así se tiene que manejar, pero tampoco se maneja así. El mismo cirujano hace sus guardas quirúrgicas. Es raro el ortodoncista que él hace su tratamiento quirúrgico en modelos y él fabrica sus guardas. Y llega con su juego de guardas, si vas a hacer 2 tiempos quirúrgicos, llega con 2 guardas. Son 3 tiempos quirúrgicos, son 3 guardas para lo que va a aplicar. Entonces, ¿cómo va a fijar? Va a desarticular el maxilar y luego coloca una guarda para sobre eso colocar el maxilar y sobre esa guarda ubicar lo que viene siendo la mandíbula. Entonces tiene que tener una guarda para cada una de las estructuras que va a operar y esas guardas las deberíamos fabricar nosotros los ortodoncistas. Desgraciadamente las fabrican lo que vienen siendo los odontopediatras. Bueno, entonces
Bueno, ok. Ahora, ¿cómo está trascendiendo la fama aquí ya? Bien hasta espontáneos. Ahora, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Todos los conceptos de crecimiento y desarrollo de acuerdo a la oclusión. Si nosotros nos damos cuenta, nada más la pura función masticatoria, ¿qué hizo la doctora Simoes? Investigó si la función masticatoria tenía que ver con el desarrollo hasta del tabique nasal, hasta de las fosas nasales, lo que viene siendo el desarrollo de los cornetes. O sea, hizo la investigación para ver qué tanta injerencia había de la función masticatoria y la relación oclusal de acuerdo al equilibrio facial del paciente. Tiene muchísimo que ver lo que viene siendo la oclusión con el aspecto facial del paciente, el aspecto de conceptos de belleza. Por lo tanto, de preparación a preparación, está mucho mejor preparado el cirujano maxilofacial con ortognática, no el maxilofacial como tal, que maneja cirugía ortognática, que cualquier cirujano plástico. Es el que gobierna en el equilibrio facial del paciente, exactito y perfecto. O sea, es lo que puede hacer un cirujano maxilofacial en relación a un plástico. Y generalmente, aún yo creo que muchos de nosotros, cuando queremos quisieran hacer una corrección estética, iríamos con el plástico. Pero el plástico nada más opera la máscara, pero no el origen del problema, ni la etiología del problema. Entonces recidivará la situación patológica con respecto a un equilibrio en cuestión estética. Entonces, volviendo a lo que viene siendo la ruta crítica, el primer objetivo de todos mis tratamientos ortopédicos sería llegar a DA. Si no puedo llegar a DA por la falta de erupción de mis dientes, que tengo que hacer? O coloco pistas directas, aparatos directos, o coloco expansores para comenzar a alinear el apiñamiento de los 4 anteriores inferiores. Aún con el Bimbler se puede colocar un Bimbler con un apiñamiento anterior inferior. ¿Por qué? Porque puede estar intercambiando la corbata, la puede estar cambiando, la puede estar aumentando de tamaño. Pero ¿para qué el aumento de tamaño si no va a durar 6 meses el aparato en boca? Es más difícil alinear o nivelar resolver un apiñamiento de los 4 anteriores inferiores con un aparato de Bimbler, pero también se puede realizar. Lo que podemos hacer es primero alinear esos dientes y luego empezar la corrección ortopédica con un Bimbler. Si el paciente coloca un Bimbler, obviamente tengo la necesidad de que el uso de ese Bimbler no sea mayor de 6 a 8 meses, aunque sea 1 o 2 aparatos. ¿Por qué? Porque voy a provocar que haya limitación en las lateralidades y voy a estar limitando mi crecimiento mandibular al no tener esas lateralidades. La protrusión y retrusión que hace la mandíbula en los movimientos de masticación no va a ser el factor que me va a estimular el crecimiento mandibular, sino exclusivamente el retorno del cóndilo a la cavidad glenoidea. Por lo tanto, tengo que aumentar los movimientos de lateralidad para que el crecimiento mandibular se manifieste, y eso me lo limitaría un Bimbler como tal. Un Bimbler con tubos telescópicos lo aumenta, tiene mayor lateralidad que un Bimbler estándar, pero nunca va a ser tan amplio como para que me dé un estímulo de crecimiento normal y natural. Así que voy a llegar al DA con mi paciente cuando mucho entre 6 y 8 meses con el uso del Bimbler. Cuando más lo retiro y tengo que liberar la acción transversal de mi mandíbula, el movimiento transversal. Si el paciente es crecedor neutro o crecedor horizontal, el aparato a elegir por segundo tiempo sería las pistas planas, con o sin equiplan, dependiendo del grado de sobremordida que tenga el paciente. Y si el paciente es crecedor vertical y aún peor es divergente, voy a colocar un SN1. ¿Cómo no? Si mi crecimiento es neutro u horizontal, después del uso del Bimbler A voy a colocar unas pistas planas, con o sin equiplan, dependiendo la necesidad que tenga de la apertura de la mordida en la zona anterior. Pero si es un crecedor de tipo vertical, el aparato a elegir será un SN1, que son un aparato como si fueran las pistas planas, pero sin pistas. O sea, no abre la mordida, no aumenta la dimensión de la altura facial anterior,
y va a provocar que haya las mismas lateralidades, bueno, no tan marcadas ni tan guiadas por las pistas, pero no me provoca el daño que podría ser la apertura de la mordida. ¿Sí? Ahora, ya corregí lo que viene siendo mi aplicación de ya llegué a DA, estoy corrigiendo en sentido transversal por acción de presencia de la activación de los tornillos superior e inferior de las pistas. ¿Hasta qué momento voy a terminar la activación con esos aparatos? Cuando yo resuelva el apiñamiento y no afecte lo que viene siendo el torque o la parte funcional de mis dientes posteriores. Así de simple. Creo que ya tiene una lógica mucho más marcada y mucho más fundamentada el objetivo de lo que viene siendo mi tratamiento ortopédico. Tengo que corregir el apiñamiento, pero a veces el apiñamiento no está combinado, no es exclusivamente un apiñamiento por una causa de una maloclusión transversal, o sea, por un arco muy estrecho, sino puede ser una combinación de un arco estrecho con pérdida de anclaje. Tengo que evaluar lo que viene siendo la posición del molar. ¿Cómo la evalúo? ¿Cómo sé si mi molar, si tengo un apiñamiento superior, cómo sé si mi molar superior se encuentra en una buena posición o se encuentra en una posición inadecuada? ¿Cuál sería el elemento diagnóstico que me podría permitir establecer si mi molar superior se encuentra en una posición adecuada? Del K-Reach. Ok, ese es un dato así como que extra, pero la posición ideal del molar con respecto a su posición sagital es la distancia que existe entre la vertical pterygoidea y la cara distal del molar. Campo 3 del análisis de Ricketts. ¿Perdón? Despacito, ok, así, comprimidito, ok. Tengo que saber cómo está erupcionando mi primer molar. Si mi primer molar superior está en buena posición o no. La situación del K-Reach, o sea, la expresión del arco cigomático, es un dato pues extra, es además de, no es un dato fidedigno como tal, es la filosofía de Rich que decía, bueno, ahí debe de erupcionar el primer molar. Y es un dato muy sencillo de tomar porque nada más es fijarnos dónde está la expresión de los arcos cigomáticos y la ubicación del primer molar. El dato más exacto como elemento de diagnóstico será el trazado de Ricketts y en el campo 3, que es el campo óseo-dentario, es el campo en el cual voy a tener la oportunidad de establecer un diagnóstico intramaxilar, o sea, los dientes superiores con mi maxilar superior, cómo están ubicados, los dientes inferiores con mi maxilar inferior, cómo están ubicados. El primer dato de ese campo 3 es la posición del molar. La posición del molar es la distancia que existe entre la línea vertical pterigoidea con la cara distal del primer molar superior. La norma clínica es la edad del paciente más 3. O sea, si mi paciente tuviera 69 años, esto debería medir 69 más 3 sería 72, ¿no? ¿Hasta qué edad? ¿En qué sexo? Masculino, 14 en femenino, según Ricketts. Yo no digo que esa sea la verdad, pero estoy basándome en un análisis de Ricketts, me tengo que ir con la filosofía de Ricketts. Para Ricketts es 14 el término del crecimiento en la niña, 16 en el varón, 16 o 17. Y a partir de los 8,5 llega a haber ciertas correcciones biológicas. ¿Cuál es la corrección biológica? Lo que le da el crecimiento al cambio de posición de esta estructura o de estos factores que estoy tomando en cuenta en el diagnóstico. Edad del paciente más 3. Obviamente, al tener la edad del paciente más 3, obvio que con cada año que aumenta 1 milímetro. Entonces lo compensa con lo que viene siendo la edad del paciente. Si el paciente tiene 11 años, debe haber que 14 milímetros de diferencia entre la vertical pterigoidea con la cara distal del primer molar superior. Pero tiene una variación clínica, una desviación clínica, más menos 3.
O sea, la edad del paciente más 3 como límite, 14 años en el varón, no, 14 años en la niña, 16 años en el varón, es el límite máximo. Entonces, todas las correcciones que yo tenga que hacer van a ser hasta ese nivel. Esa edad del paciente más 3, más menos 3. Entonces, ahí yo estoy ubicando si mi molar está colocado, está posicionado en la posición adecuada o ideal. Yo puedo tener, por ejemplo, una clase 2 de molares provocada por una mesialización del molar superior o por una retrusión mandibular. ¿Cómo voy a poder ubicarlo? Pues con este ángulo salud, con la resolución de esta norma de Ricketts, de este análisis de Ricketts, puedo ubicar cuál es la situación adecuada. Y sobre todo, si yo tengo una retrusión mandibular, ¿qué es lo que se ve afectado? El perfil. Entonces, ¿qué hago? Llego a mi paciente a borde o a DA y veo si esa proyección del perfil favorece o perjudica a ese perfil. Si lo favorece, tengo una retrusión mandibular. Si lo perjudica, tengo una protrusión maxilar o tengo una clase 2 por pérdida de anclaje, o sea, mesialización del segmento posterior, mesialización del molar hacia adelante. ¿Qué tendría que hacer en ortopedia? Imagínense esto. Tengo un paciente clase 2 y aparentemente tengo una retrusión mandibular porque lo estoy viendo en mis modelos exclusivamente. ¿Cuál sería la solución? Coloco un Bimbler, unas pistas, un network, lo que ustedes quieran, y que llego a borde y automáticamente cae mágicamente en clase 1. Es la solución favorable, ¿no? Pero imagínense que ese paciente tuvo la pérdida de un E de una manera bilateral. Se mesializaron los seises y cayó en clase 2. Entonces, esa retrusión mandibular, cuando cae, lo adelanto hacia clase 1, ¿qué es lo que va a ocurrir? Estoy adelantando, está cayendo en clase 1 de molares, cuando realmente la relación molar no va a ser real, porque tengo pérdida de anclaje. ¿Sí me van siguiendo? Entonces, toda la evolución que yo quiera adecuar en mi terapéutica, tengo que basarme en una observación del cambio en el perfil adecuado. Ahora, tengan en cuenta una cosa. Estoy tratando pacientes de qué edad. Promedio. ¿Cuál es la edad que tienen? 9 años. A los 9 años, ¿cuál es el tercio facial que ha crecido más? El superior. Luego el medio y por último el inferior. Ahora, ¿cómo se da el crecimiento mandibular? ¿Se acuerdan? ¿Cómo crece la mandíbula? ¿Perdón? Por aposición en la parte posterior, el borde posterior ¿De qué? de la rama, Ajá, aposición y resorción. en la parte anterior de la rama. Exacto. ¿Y saben cómo se determinó esta investigación? El doctor, ¿perdón? ¿Profit? No fue Profit. No. Fue el doctor Hunter, John Hunter, tomó un puerquito y le colocó un alambre rodeando a lo que era la rama ascendente. Deja que crezca el puerquito, luego lo suicida. Checa cómo estaba, lo suicida el puerquito y resulta que en el momento de observar la mandíbula ve que el alambre que había puesto en la rama ascendente, la parte posterior de la rama ascendente está escotada por lo que viene siendo la presencia del alambre, y en la parte anterior de la rama ascendente el alambre queda completamente suelto, o sea, en vez de estar así, quedó aquí, completamente clavado el alambre. Entonces ahí demostró el doctor Hunter que había aposición en el borde posterior de la rama y resorción en el borde anterior. Es un conocimiento de lo más moderno. Hunter hizo esta investigación en 1771. Si se dan cuenta, es el concepto que tenemos de crecimiento mandibular. Que existe este fenómeno, sí existe, pero no es el fenómeno categórico de crecimiento mandibular. El doctor Ricketts explica lo que viene siendo el crecimiento mandibular como una espiral logarítmica de crecimiento. ¿Qué quiere decir esto?
la proyección del mentón en el espacio va a ser como si fuera un crecimiento arqueal de un arco, o sea, de una línea curva, donde durante los primeros años de vida el individuo o el niño va a crecer su mentón o su complejo craneofacial va a crecer preponderantemente. ¿Qué quiere decir preponderantemente? Principalmente en sentido vertical. Y 2 años antes de que se presente el pico puberal de crecimiento, el crecimiento mandibular se hace principalmente horizontal, dándonos una espiral logarítmica de crecimiento. Así es como se manifiesta el crecimiento mandibular en los 3 biotipos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una mandíbula retrusiva a determinada edad, el crecimiento mandibular me va a ayudar, esa espiral logarítmica me va a ayudar a que este cóndilo se adelante. Ahora, ¿con qué coincide el cambio de rotación de crecimiento vertical por horizontal preferentemente en el crecimiento mandibular? Coincide con el pico juvenil de crecimiento. Cuando se da este cambio en la dirección de crecimiento mandibular, va a provocar que este paciente esté creciendo de una manera acelerada. El número de mitosis va a aumentar grandemente. Por lo tanto, son niños que se acuestan de una talla y amanecen de otra. ¿Por qué cuando el paciente que se encuentra en etapa de crecimiento activo se enferma y tiene que guardar reposo y estar en cama, cuando se levanta es más alto? ¿Por qué? Porque entonces sueños profundos. ¿Por qué qué? ¿Tuvo sueños qué? ¿Tuvo sueños húmedos? Ah, caray. No, dijo. Ah, entonces, con razón decían que si era sexual esto. ¿Por qué? No, porque todos sueños profundos dije yo, no. A ver, ¿por sueños qué? Profundos, porque Sueño profundo. estoy en reposo. Y entonces está en reposo, aumenta la temperatura cuando está tapado. Y en etapas de sueño, fíjense bien, en etapas de sueño profundo, no húmedo, es cuando se genera la secreción de la hormona de crecimiento, la somatotropina. Entonces, la somatotropina no sé si sea húmeda o no, pero se secreta la somatotropina y hay la posibilidad de que crezcan todos los tejidos del cuerpo, menos el tejido esquelético. Entonces, ¿cómo va a crecer la mandíbula si la mandíbula es una entidad esquelética? Bueno, no, lo que sucede, no, pero ese es crecimiento funcional y la función hace que las células del cartílago secundario aumenten su tamaño y aumentan sus divisiones celulares, pero hasta como máximo 10 divisiones celulares en estos cartílagos, en estas zonas óseas. El cartílago que crece por duplicación celular como tal tiene la capacidad de dividirse hasta 60 veces esa célula, pero todo debe estar gobernado ¿por qué? Por la cantidad de hormona de crecimiento circulante en sangre. Para que haya una estimulación de crecimiento a nivel óseo, se debe de combinar la somatotropina con la somatomedina. La somatomedina es una hormona que se va a formar en el hígado. Por lo tanto, se combina la somatotropina con la somatomedina y entonces es lo que da el crecimiento al hueso, por duplicación celular. Kawamura demostró que la secreción de la hormona de crecimiento se va a dar principalmente en la noche, entre la 1 y las 3 de la mañana, en total oscuridad, en ausencia de ruido y en sueño profundo. Entonces, ¿qué sucede cuando dicen las mamás o los papás? ¿Saben qué? No es que le voy a dejar la luz prendida porque no sea que le dé miedo. Va a ser un chamaco, una chamaca chaparra y temerosa. Ya no creció. Ahora dicen, ¿sabes qué? Vamos a ponerle música clásica para que se acostumbre y sea muy culto. Va a ser un chaparro hiperkinético. No hay más. No hay más. Y cualquier ruido que llega a ocurrir que impida que el paciente o que el individuo llegue a sueño profundo va a provocar que la secreción de hormona de crecimiento no sea la adecuada. Entonces, todo este tipo de situaciones es importante manejarlo. ¿Por qué? Por el pronóstico de mi tratamiento. Si yo ya sé que
más o menos, por darle un número que no debería de hacerlo, en crecimiento a nivel cronológico, o sea, estamos hablando de que 2 años antes de que se presente la menarca en las niñas, es cuando va a tener una aceleración de crecimiento importante, que es el pico juvenil de crecimiento. Y voy a tener preponderantemente una estimulación de crecimiento horizontal mandibular. Si yo tengo muy retrusivo mi perfil, ¿qué puedo hacer? O sea, un adelantamiento mandibular va a estar altamente beneficiado por ese cambio de crecimiento y por esa aceleración en el crecimiento por ser un pico juvenil. Entonces, rápidamente puedo obtener, en cuestión de semanas o meses, voy a tener una respuesta que normalmente, ante la falta de una aceleración de crecimiento, me tardaría varios meses en controlarlo. Lo que le estaba comentando ayer del trabajo que presentó el doctor Villavicencio en 1988 en la Academia Mexicana de Ortodoncia, presentó el trabajo de la aplicación de un Modeler C, y el trabajo fue, el resultado que tuvo de resolver una sobremordida de más de 12 milímetros a 2 milímetros fue en 28 días de tratamiento activo. ¿En qué etapa de crecimiento se encontraba ese paciente? Estaba En pico de crecimiento. Entonces dicen, oye, pero fue fabuloso. Es más, el doctor presentó radiografías iniciales y las radiografías finales había una diferencia de 2 meses y medio. ¿Por qué? Porque se había tardado en tomárselas el paciente. Pero aún así, 2 meses y medio para una solución a un caso de esta índole fue bastante marcado. Ayer era difícil para mí manejarlo así porque estaba el doctor Villavicencio. Y como quiera que sea, pues sí, como que me dio pena estar echándole guayabazos, como dicen. Pero la realidad es que este resultado, la evolución de ese paciente, es una paciente de sexo femenino. Se resolvió el problema y cuando dijo el doctor, bueno, ahora tenemos que colocar aparatología fija para retirar todos los puntos prematuros de contacto y permitir que el asentamiento de la mandíbula sea adecuado. Una paciente de 11, 12 años de edad. Los papás y la paciente, cuando vieron el resultado de tener un perfil de cachucha de béisbol a tener una corrección completa de este problema, pues los papás del paciente dijeron, no saben qué, ya no queremos nada, ni la niña quiere nada. ¿Por qué? Porque ya salió más que pagado el tratamiento. Ni modo que le iba a seguir cobrando el doctor durante 2 años o año y medio el tratamiento si en un mes ya había sido resuelto. El doctor le tuvo que regalar el tratamiento ortodóntico a la paciente para que se lo hiciera. No le cobró 5 centavos y le colocó aparatología fija para nivelar los puntos defectivos de contacto y permitir que el resultado de una primera etapa ortopédica funcionara y quedara estable. O sea, quedara estable quiere decir duradero. Entonces fue un caso, la verdad, eso se los puedo contar porque yo lo viví con el doctor Villavicencio. Cuando él se presentó, pues era la crema innata de la Academia Mexicana de Ortodoncia, que eran los ortodoncistas de la vieja guardia, se puede decir, porque no hacían para nada ortopedia. En ese momento, hacer ortopedia en 1988 al 91, 92 era ser un charlatán. O sea, a ese grado se tuvo que luchar para, no luchar, simple y sencillamente ignorar y hacer caso omiso de las críticas destructivas que se hacían, obviamente, sobre el doctor Villavicencio y con todos sus achichincles, entre ellos yo. Entonces, obviamente, si no podían contra el doctor, a los que atacaban eran nosotros. El hilo se rompe por lo más delgado, y aunque yo no era el más delgado, pues por ahí se rompía. Entonces, ¿qué ocurre con esto? La situación es que en ese entonces decir ortopedia de decir, no sé, ortodoncia con aparatos removibles, así es como nos consideraban, y que no éramos ortodoncistas, y que era charlatanería, y que si la Academia Americana de Ortodoncia no lo aceptaba, pues cómo nosotros estábamos avalando eso. Nada más que resulta que la revista americana de ortodoncia, el Journal de Ortodoncia Americano, cambió su nombre y se puso Revista Americana de Ortodoncia y de Ortopedia Dentofacial. O sea, duro, ¿no? Y cuando se abre esto en la Sociedad Ortodóntica Americana, pues resulta que
ahí, si en México se consideraban charlatanes, obviamente era porque en Estados Unidos no se les reconocía. Y resulta que doctores de primera línea, Graeber, el doctor Ricci, o sea, muchos doctores muy famosos y reconocidos académicamente hablando, ¿perdón? Es que se llama Richie. Ah, bueno, se apellidaba, no se apure. Era el esposo de Nina Ricci, no es ninguna situación, ni siquiera una situación especial. Resulta que cuando empezaron a decir, bueno, sí aceptamos que hay ciertos tratamientos ortopédicos que funcionan, entonces salió Graeber, salieron los doctorazos de Estados Unidos académicamente hablando. Dicen, bueno, por casualidad yo tengo aquí algunos casitos de ortopedia. Entonces, ¿qué pasó? O sea, a la hora de la hora, la misma revista americana reconoció que existía ortopedia dentofacial. Y nosotros, ¿perdón? Por abajo del agua. Pero al ponerle el nombre a la revista, pues entonces invitaron a que medio se abrían y como decían, bueno, esto no es lo que yo hago normalmente, pero en algunos casos, pum, y salían casos de ortopedia. En México no cambiamos así, y en México se siguió atacando a la ortopedia hasta mucho tiempo después, hasta que en base a resultados, con los cursos, con sobre todo odontopediatras. ¿Por qué? Porque en ortodoncia éramos pero vapuleados completamente. En todos los cursos que se hizo de ortopedia, en el primer curso que se hizo, que fue en 1991, en la Universidad de Tijuana, de Baja California en Tijuana, se hizo con el departamento de odontopediatría de la universidad. Se invitó al departamento de ortodoncia y todo el departamento de ortodoncia pues nos hizo el fuchi completamente, igual que a los odontopediatras. Comienza el diplomado de ortopedia, se empieza a llevar una clínica de ortopedia, se empiezan a ver resultados, porque este primer grupo no fue un grupo que se tomó como un módulo, sino simplemente no fue un grupo específico, sino fue el primer grupo que contrató al doctor Villavicencio. ¿Qué hicieron? Bueno, pues ¿quiénes eran? Era todo el departamento de odontopediatría, todos los maestros del departamento de odontopediatría, incluyendo a su coordinador, los que estaban tomando ese curso de ortopedia, ese diplomado. Empiezan a tener resultados favorables y entonces el grupo de ortodoncia dice, bueno, ahora sí queremos. Y entonces se firmó un contrato en el cual, bueno, no un contrato, sino fue la palabra del doctor Villavicencio, en donde dimos un curso de ortopedia, no volvemos con un grupo diferente. ¿Cómo se llama eso? Lealtad. Ni modo. Entonces, ¿qué pasó? Ya no pude estudiar ortopedia con el grupo que manejaba el doctor Villavicencio. Pues el doctor Villavicencio es un charlatán, y muchos años fue la calificación que nos daban, principalmente al maestro, y a nosotros obviamente peor. Si él era un charlatán, nosotros éramos mini charlatanes, porque ni a charlatanes llegaban, es medio charlatanes, porque no llegamos ni a la mitad de charlatanes. Charlatanillos, charlatanetes, así ya, para que se haga todavía más despectivo, ¿no? Y a la hora de la hora, ¿qué sucede? Ya hay ortodoncistas que tienen una mentalidad más abierta para darnos cuenta que la ortodoncia no es la panacea para resolver todos los problemas oclusales. Puedo empezar desde etapas tempranas para corregir problemas de crecimiento y desarrollo en etapas en las cuales es viable el cambio, no necesariamente dental. Cirujanos maxilofaciales han estudiado el curso del diplomado de ortopedia, y en una ocasión una cirujano de Guatemala cambió su práctica quirúrgica por práctica ortopédica, según lo que ella dice y lo que sus compañeros comentan. Ella dejó la cirugía y se dedicó a la ortopedia directamente. Entonces, son situaciones que realmente avalan. Si esto no justificara, una persona de lo más científico, ¿cuál es la especialidad más científica de la odontología? Creo que la cirugía maxilofacial. ¿Por qué? Porque llevan todos los conocimientos de medicina, no hay otra. Entonces sería la que académicamente está más avalada por su comparación con la medicina. Y que un cirujano esté tomando un curso de este tipo es porque le ve gran realidad y gran fundamento a esto. Y no es que nos reconozca a nosotros, reconoce a la ortopedia, no a nosotros.
Nosotros venimos siendo instrumentos de, no somos la ortopedia en sí. Y por ejemplo, el doctor Alexander Petrovic, si tienen oportunidad, hay un libro que es el Graeber, Rákosi y Petrovic de ortopedia, está en español. Por favor, consíganlo, cómpranlo, róbenselo, sáquenle copias como quieran, pero léanlo y se van a dar cuenta que el doctor Petrovic, lo más curioso de todo es que Petrovic no es ortodoncista, no es cirujano dentista, es investigador, es el jefe del departamento de la Universidad de Estrasburgo en Francia en investigación médica, y él ha avalado todo lo que viene siendo, él ha venido a demostrar qué ocurre en el momento del avance mandibular, cómo se remodela el cóndilo, la cavidad glenoidea, cómo se estimula el crecimiento de la rama ascendente en ratas y en changos. Yo creo que no hay ningún voluntario que quiera que le desinserten la mandíbula y el cóndilo para ver qué es lo que ocurrió. Y él establece, ¿perdón? Y él establece que aunque anatómicamente son diferentes la mandíbula de una rata, de un chango y de un humano, histológicamente son exactamente los mismos procesos de formación y resorción ósea. Entonces todas sus investigaciones están basadas en una situación completamente fundamentada, en protocolos indexados, reconocidos a nivel mundial, y es el que viene dándole un sustento científico a lo que viene siendo la práctica de la ortopedia mundial. Sí. ¿El título del libro? El título del libro es, bueno, en ortodoncia generalmente buscamos, es ortodoncia y ortopedia me parece, pero nada más busquen por el libro de Graeber, Rákosi y Petrovic. ¿Cuál es la editorial de ese libro? Ay, ahora sí me metió en problemas. Es que yo lo cargué y me preguntaron la editorial y sí me agarraron. Es, ahorita le digo, es, sí, Panamericana, no sé. Amolca, no, creo que, no es de Amolca, es Mosby me parece, Mosby. Sí, pero pidan el autor, con el autor ya lo tienen hecho. O sea, obviamente son los que editan los libros de Graeber. Es Graeber, Rákosi y Petrovic. Y tiene 2 capítulos de Graeber importantísimos, muy, muy interesantes. Otro libro que les podría servir muchísimo sería el libro de Juan Águila de cefalometría. Así es, cefalometría de Juan Águila. Es un doctor cubano que radica en España. Se fue al exilio voluntariamente a fuerza y se fue a España a vivir bien de sus dividendos por su investigación en ortopedia. Aquí estuvo en una conferencia. Un honor, la verdad. Nada más que no tiene mucho rating porque es demasiado científico y como no muestra casi nada de clínica, pues todos casi se aburren, se duermen. Pero bueno, cada quien, ¿no? De cefalometría de Juan Águila. Vean el capítulo de, ahí pueden ver el capítulo de, ahí escribe el doctor Petrovic también, con Jean Laverne y Gasson. Ahí escriben un capítulo muy interesante de lo que viene siendo el análisis de Petrovic, pero no lo maneja como el análisis de Petrovic como tal, sino lo hace dentro de el resultado de una investigación que él hizo para la arborización a 3 niveles, para dar los cuadros de crecimiento rotacional maxilomandibular, en donde encuadramos todos los seres humanos. En esos 72 tipos diferentes, ahí encuadramos todos. Entonces, vale la pena manejar todo este tipo de situaciones. Ahora, regresamos a la ruta crítica. Entonces, esto todo es para que vean que muchas veces crecimientos verticales en ciertos momentos de la vida, en ciertos momentos del crecimiento, van a ser más horizontales que verticales, aunque el crecimiento del complejo craneofacial sea netamente o preponderantemente vertical. Ahora, utilizamos unas pistas planas o un SN1. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer al final? Desgraciadamente, ya que tengo alineados, ya que tengo el espacio adecuado para la erupción de mis dientes, resulta que a la erupción de mis dientes salen los dientes girados, rotados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí sería lo ideal, tratamiento ortodóntico.
¿Por qué? Porque controlar las rotaciones, si las rotaciones controlarlas ortodónticamente es difícil, con aparatos removibles pues se tiene que ser mago, sinceramente. Entonces, realmente aquí sí justifica completamente pues el contacto con un ortodoncista o que posteriormente estudien ortodoncia. Porque ahorita están muy ilusionados en lo que viene siendo el tratamiento ortopédico. Empiezan a avanzar en el tratamiento ortopédico y resulta que ya la ortopedia ya dio lo más que podía dar. No me va a dar movimientos dentarios individuales de ortopedia, y para poder asentar esa oclusión tengo que manejar movimientos dentarios individuales. Si se la mando a mi ortodoncista y resulta que mi ortodoncista es de ideas extraccionistas, va a decir, bueno, esto no, tiene el perfil así, así asado, y puedo terminarlo con extracciones. Entonces imagínese, usted lo manda al ortodoncista, o si no tiene con quién mandarlo, la mamá de la paciente la lleva al ortodoncista, y que le dice, ¿sabe qué? Esto es con extracciones. Entonces lo primero que dice el paciente es, ¿para qué le dediqué 2, 3, 4 años al tratamiento ortopédico y vengo terminando en la misma situación con extracción? No, pero no termina, o sea, dentalmente sí, pero el aspecto facial, el aspecto funcional, Por eso. Decir eso, pues ya. es diferente. Pero sí, estoy Es completamente... lo que le interesa, Estoy completamente de acuerdo, pero en una situación, imagínense, en este momento echa a perder todo mi trabajo, todo el resultado de mi trabajo. ¿Por qué? Porque termina haciendo extracciones cuando en mi criterio ya no era necesario. Entonces es un comentario fuera de lugar, porque entonces le está echando tierra al ortopediatra. Le está echando tierra todo este tratamiento, sin querer queriendo. Es una basura el tratamiento. Exactamente, entonces ¿qué necesito? Conocer ortodoncistas que conozcan de ortopedia. Totalmente. ¿Qué le afecta que le quiten el apéndice a uno? Y los premolares cuando pasa nada. Está como en la alopatía. ¿Para qué sirve el vaso? Y no me refiero al de vidrio, sino al de acá. ¿Para qué sirve el vaso? ¿Perdón? Ok. ¿Puede ser reemplazado o no? O sea, si a una persona le quitan el vaso, le hacen la esplenectomía, ¿el paciente tiene necesidad de algún tratamiento para reemplazar la función del vaso? No, en alopatía. En medicina alternativa el vaso es el que controla la temperatura del cuerpo. Y cuando tenemos alteraciones en el vaso podemos entrar en etapas de enfriamiento. O sea, cuando la gente es muy friolenta o la gente baja mucho la temperatura, son problemas con el vaso. Y la alopatía no lo reconoce. Entonces, hay situaciones que debemos de tomar en cuenta. La medicina oriental, que es una de las principales medicinas alternativas, corrientes o doctrinas de medicina alternativa, son las que se basan mucho que el vaso controla la temperatura corporal. Entonces, hay situaciones en las cuales no es una doctrina como tal, no es una filosofía plena y que tenga la verdad absoluta. Es importante tomar en cuenta diferentes puntos de vista y diferentes corrientes. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en un tratamiento ortopédico con el cual pueda terminar mi tratamiento total en el paciente, pues son excepciones que confirman la regla. Porque el tratamiento ortopédico es una primera fase de tratamiento. ¿Sí? Entonces, generalmente, muy frecuentemente termino con alineación y nivelación dentaria por ortodoncia. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta eso. Eso no quiere decir que lo que están haciendo no vale, sino que van en el camino correcto. Ahora, después de que terminen ortodoncia, van a decir, bueno, es que no todos los casos se van a corregir ni con ortodoncia ni con ortopedia, sino tienen que ser quirúrgicos. Entonces vayan haciendo su ahorrito para irse al hospital a estudiar cirugía ortognática. No es para tanto. Pero ¿qué ocurre? Ustedes se van a dar cuenta, esto, qué bueno que queda grabado, para que no digan, es que nunca nos dijeron. Ahí está. Dentro de 1 o 2 años nos volvemos a ver, con todo gusto, y volvemos a platicar de esto. Y se van a dar cuenta en la necesidad que se encuentran de poder terminar ustedes mismos su casuística. La evolución
de la especialidad de odontopediatría, después viene el diplomado en ortopedia y al último la especialidad en ortodoncia. No lo empiecen a pensar así. Dense cuenta que la misma relación profesional que ustedes tienen con sus pacientes odontopediátricos, los van a obligar a ello. Sorry. O a menos que, como les digo, se consigan por lo menos un noviete ortodoncista. ¿Ok? ¿Perdón? No. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa? Por ejemplo, en casos donde voy a funcionalizar a mi paciente, ¿qué es lo que voy a tener que utilizar como aparatos de finalización de tratamientos ortodónticos? Puede ser pistas, puede ser aún un aparato de Wimler. Pero si es un aparato de Wimler, ¿qué características debe tener? No debe, con tubos telescópicos, sí, pero no debe tener, ¿qué? No, tornillo. Es con arco de Cofán, exactamente. Ya no tengo que estar, o estoy haciendo funcionalizaciones o estoy compensando errores. No, se trata de que el paciente quedó ideal y ahora lo que quiero hacer es funcionalizar. Sería nada más. Puede ser, ¿perdón? Nada más para eso lo separo. Para funcionalizar. Ahora, ¿qué se hace con las pistas planas? Uno de los principios del doctor Pedro Planas, ¿qué hace con las pistas planas? Cuadra las arcadas. ¿Qué es cuadrar las arcadas? ¿Qué suspirete se aventó, doctora? Ya le caí gordo. No, es que me lo dijeron hace ratito. Los surcos deben de estar continuos, los puntos de contacto, las vertientes y las cúspides. O sea, la parte anterior ideal de los arcos dentarios corregidos con ortodoncia pueden recidivar porque los contactos están en una línea curva en la parte anterior. Esta línea curva en la parte anterior para el doctor Pedro Planas y el cuadrado de las arcadas era dejarlas prácticamente planas y permitir que las vertientes distal mesial de los premolares continuaran hasta el canino. No en el canino, la vertiente mesial del canino quedara hacia adentro. Eso es cuadrar las arcadas, que en una sola línea queden las vertientes mesiales y distales de todas las cúspides de dientes posteriores hasta la del canino. Y de ahí, obviamente, no iba a ser redondito el arco, sino más bien más recto en el arco inferior. Con eso se evita la recidiva en la zona anterior inferior. Hay un principio en ortopedia Sí. que dice que los puntos de contacto no se deben de desgastar Ok, por la propia sección. estoy completamente de acuerdo. Si no caben sus dientes, ¿qué hace? Y hay una teoría en ortodoncia Sí. que al final del tratamiento hace stripping en todas las piezas superiores para lograr una unidad total, eliminando los puntos de contacto. Porque no está tomando, primero que nada, la ortodoncia no está tomando en cuenta la propiocepción dental. Segundo, palabras del doctor Yarabak, palabras personales de información, no personal conmigo, sino personal con un maestro mío y con varios de mis maestros. Yarabak decía, el ortodoncista que utiliza el stripping es un ortodoncista, digamos, deficiente. ¿Por qué? Porque si no tengo necesidad de extracciones, la nivelación y alineación me tiene que dar la relación exacta de mis dientes. Y si yo tengo que recurrir a meter el serrucho entre las piezas dentarias, voy a tener el gran problema de que estoy provocando que espacios que no pude controlar con mi aparatología, los controlo a través del desgaste interproximal de mis piezas. Tercero, nadie ha tomado en cuenta el análisis de Bolton, que la proporción de los dientes superiores e inferiores no es exacta, no es igual, no es en relación a la parte anterior. La parte inferior, los dientes inferiores no son el 77.2% de los dientes superiores. Si hay deficiencia de material dentario superior o exceso de material dentario inferior, para que haya un buen acople y una buena función de guía anterior y de su oclusión canina, necesito ajustar esa oclusión. Todavía no se han visto ustedes en la necesidad de hacerlo, pero cuando
determinen sus casos y quieran que ese caso esté estable, tienen que manejarlo de esa forma. Y en muchas ocasiones se tiene que hacer stripping, aunque sepa que no es lo mejor para la propiocepción. Entre los dos daños, entre stripping y extracciones, ¿qué harían? ¿Sí me explico? Si yo no tengo el acople necesario de mis dientes y ya no puedo hacer otra situación más que o extraigo y amplío mi arco, doy el aprovechamiento del espacio de la extracción o hacer stripping, ¿qué haría? Ahora, eso no lo voy a decidir al final del tratamiento, porque entonces sería una justificación, no es una explicación. Por lo tanto, la parte más importante de esto es que ustedes dentro de su diagnóstico van a iniciar con la descripción del caso, van a enumerar los problemas del paciente, van a dar la solución del problema del paciente, luego van a hacer con qué lo voy a hacer y por último van a determinar cuál es su aparato de retención y cómo van a mantener la estabilidad de ese caso. ¿Sí estamos? Entonces, la finalización de un caso va a terminar cuando yo tengo oclusión orgánica con una oclusión mutuamente protegida. Si tengo eso, tengo mayores probabilidades de que no haya recidivas, pero no tengo 100% la seguridad. Entonces, al funcionalizar las arcadas con pistas, es Sí. sin tornillo. Normalmente se puede hacer sin tornillo si no hay ningún aspecto transversal. Puedo llegar a colocar el tornillo en las pistas porque es una parte inherente a las mismas pistas, para compensar cualquier rotación que pudiera haber. Si lo hago con el Pimbler, no le pongo tornillo, sino le pongo el arco de Cofán. ¿Sí? Ahora, el arco de Cofán que me permite, también puedo hacer ciertas modificaciones transversales, pero no como con el tornillo. O sea, le doy un cambio en la textura, en la fuerza al aparato, si lo hago de una sola placa con tornillo o si lo hago con el arco de Cofán. ¿Sí? Es diferente. Es muy diferente un aparato con tornillo a un aparato con el arco de Cofán. Pero aún el arco de Cofán lo puedo activar para provocar que haya ciertas compensaciones, ciertos cambios en sentido transversal. ¿Sí? Ahora, ¿qué otro factor? ¿Qué otra maloclusión? Mordidas abiertas. Cuando tienen mordidas abiertas, casos de clases 3, ¿qué voy a hacer? Primero, cambio de postura terapéutica, porque no alcanzo a llegar a DA. Tal vez el segundo aparato o el tercer aparato pueda yo obtener el DA en mordidas abiertas o en clases 3. Como les vuelvo a repetir, para clases 3 es complicado. ¿Por qué? Porque de una forma u otra tengo que pensar que se tiene que involucionar el crecimiento ya dado en la mandíbula para que ésta se pueda llevar hacia la parte posterior a nivel de ¿qué? Del cambio en el cartílago hialino del cóndilo. Entonces coloco primero un aparato que me limita la protrusión, retrusión y lateralidad de la mandíbula y posteriormente puedo llevarlo a DA. Ahora, dentro de la ruta crítica, de manera personal, generalmente en casos de mordida cruzada o casos de clases 3, no me importa el origen, no me importa la etiología, si es prognatismo mandibular o retrusión maxilar. Inicio en todos mis casos con máscara facial, no inicio con un aparato removible. ¿Por qué? Porque es sumamente serio el problema de que si no resuelvo esta situación de la mordida cruzada, el paciente se va a ir, si no logro tener éxito en la terapia, a cirugía, seguro. Entonces, no puedo depender que un niño de 6 o 7 años use el aparato que va a ser incómodo para él porque no le permite los movimientos funcionales. Entonces, coloco máscara facial, resuelvo el problema más rápidamente y posteriormente sí coloco como retención o como segunda fase, como segundo tiempo de la primera fase de tratamiento, aparatología ortopédico-funcional para clase 3. Bimbler C, pistas planas, lo que ustedes quieran. Pero primero
aseguro el resultado sagital. Por orden de importancia, voy a resolver primero los problemas transversales. Eso en ortopedia, en ortodoncia y aún en cirugía se resuelven primero problemas transversales. Segundo, verticales y por último, sagitales. Y aquí el problema de una clase 3, ¿qué tipo de problema es? ¿Vertical, transversal o sagital? Clase 3, sagital. Los problemas en sentido sagital son clase 1, clase 2, clase 3. Ortopédicamente solamente clase 2, clase 3. En sentido vertical, mordidas abiertas sobre mordidas profundas. Y en sentido transversal, ¿qué tengo? Mordidas cruzadas, posteriores uni o bilaterales. ¿Qué otra cosa podría ser? Prácticamente son mordidas cruzadas tanto linguales como vestibulares. Entonces, en orden de importancia, primero resuelvo los problemas transversales, luego los verticales y por último los sagitales, a excepción de casos de clase 3. ¿Por qué? Porque no voy a confiar yo en que el paciente utilice el aparato y perder 6, 8 o 10 meses de un tiempo precioso que necesito para resolver este problema, ya que colocando la máscara facial tengo la oportunidad de llevar el maxilar hacia adelante. Entonces, primero me aseguro, ¿qué sería lo peor que podría pasar? Dejar un paciente biprotrusivo. Ok, tenía la mandíbula adelante, adelanté el maxilar, me quedó un paciente biprotrusivo. ¿Cómo lo corrijo? En ortodoncia. Extracciones de 4 premolares. Es lo peor que le podría pasar a ese paciente. ¿Y qué pasa si el paciente lo quiero corregir con la terapia más adecuada, pero que dependo de que el paciente la use? Ok, aquí también dependo de que el paciente use la máscara, pero va a ser mucho más sencillo que use la máscara por las noches y en el día esté tranquilo el paciente a que tenga que traer el aparato todo el día y toda la noche, por una clase 3. ¿Qué haría? Pues prefiero, si en un momento dado fracasa mi terapéutica, miofuncional, por falta de cooperación del paciente, pues muy probablemente mi paciente fuera a cirugía. Y ojalá fuera una cirugía, y dice el niño, bueno, ok, que me operen. Y él cree que lo operamos mañana y pasado ya salió. No, es cirugía ortognática, son 6, 8, 10, 12 meses de preparación prequirúrgica, luego el tiempo quirúrgico y el asentamiento final, que son otros 6 meses promedio. O sea que para nada es sencillo, ¿no? Entonces, yo no dejo en manos del paciente la posibilidad de resolver el problema sagital, aunque sea el último que voy a resolver, en orden de importancia, sea al final, posterior de lo que viene siendo el tratamiento transversal y vertical, pero que es por lo que viene el paciente o los papás del paciente a verme. Vea cómo tiene la mandíbula. Y creo que todos los pacientes conocen la palabra prógnata, ¿no? Es que mi hijo es prógnata. Y le juro que se parece, es idéntico a su abuela. Ah, caray. Si dice abuela, no es la mamá de la señora, es la mamá de uno. Si dice abuelita, sí es su mamá. Y la abuelita de la mamá de la mamá no puede ser prógnata. Todos los defectos está dado por el sexo feo. Ni modo, así es la situación. ¿Sí? Entonces, dentro de la ruta crítica, de manera personal, yo lo que hago es no le coloco un aparato ortopédico funcional al paciente. Coloco primero la máscara y luego coloco el aparato miofuncional, ya que tengo resuelto el problema sagital importante. ¿Sí? ¿Cómo? Claro, ¿por qué? Porque sigue creciendo la mandíbula. Si es un factor de crecimiento genético, la mandíbula va a seguir creciendo. En ocasiones tengo pocos casos de esa naturaleza, tengo 2 casos así, donde a una niña de 4 años y medio colocamos la máscara facial a los 5 años, salió antes de los 6, no, como a los 6 años salió del problema de la clase 3 y la mordida cruzada. Retiré el aparato y en cuestión de menos de 3 meses otra vez era una paciente prógnata. O sea, volvió
no un rebote, sigue creciendo la mandíbula. La niña tiene desde los 5 años con el tratamiento, tiene 12 años y sigue con la máscara facial. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine su crecimiento. Porque si la soltamos antes de que termine el crecimiento, definitivamente va a ser quirúrgico. Hablé con los papás, aceptaron esa situación y aún con todo existe el riesgo de que sea quirúrgico. ¿Por qué? Porque en radiografías de control trazamos el análisis de Yaravac, medimos base craneal anterior, silla Nation, gonion menton. Gonion menton está 8 milímetros más largo que silla Nation, aún con la máscara facial. ¿Y la retro tipo por el anclaje? Con el anclaje, claro que se le cementó con ionómero con liberación de flúor, pero se tiene que retirar, limpiar y volver a colocar. Nunca se deseca con aire, se seca con algodón para no quitarle la humectación natural al diente. Si yo seco con aire, después de quitar el aparato cementado, aunque sea con ionómero de vidrio y flúor, ese paciente tiene descalcificación porque desequé el esmalte. Entonces tengo ese problema. Ahora, ¿qué tengo? Coloqué una máscara facial con un anclaje en el cual el apoyo para las ligas es nada más 2 ganchos. En la parte anterior traigo brackets en la parte superior y aparatología completa en la parte inferior. Y es un tratamiento, permítame decirles que es un tratamiento muy sufrido para la niña y para mí. Aunque le haya advertido a la mamá y a los papás que puede existir la posibilidad de un tiempo quirúrgico, le estoy rogando a Dios que no vaya a suceder. Porque van a sentir que es un fracaso no de la niña, no del tratamiento, sino mío. Entonces, en el momento que se quita la máscara, la niña automáticamente empieza la mandíbula otra vez al rebote. O sea, es terrible. Entonces, tengan en cuenta que eso puede ocurrir. Y eso solamente lo podría yo diagnosticar si tuviera un cariotipo, un examen del cromosómico del paciente. No tengo posibilidades de otra manera, no tengo. Y la hermana de esta niña, clase 2 esquelética. Y ojalá y el papá no quiera conocer al señor del periódico. Porque dice el niño, oye mamá, ¿por qué mi papá le quiere pegar al del periódico? Igualito. Lo bueno es que el esposo paga el tratamiento. Es más padre el que mantiene que el que tiene, doctora. No hay más. ¿Sí? Entonces, fíjense en ese tipo de situaciones. Yo por eso, en lo personal, en mi experiencia, en mi habilidad, en mi capacidad, yo coloco la máscara facial en todos mis casos de prognatismo de clase 3 de mordida cruzada, mientras esté en etapa de crecimiento activo. Yo no pierdo ese tiempo valiosísimo. Aunque se haga biprotrusivo, no me importa. Perdón. Aunque sea postural. Así de simple. ¿Por qué? Porque por una mordida cruzada voy a estimular el crecimiento de la premaxila. No se va a dar si no tengo el estímulo del contacto dentario de los dientes anteriores e inferiores con los superiores. Por lo tanto, la mandíbula se va hacia adelante. No lo sigue la premaxila. Segundo, si yo no tengo sobremordida vertical, normal o profunda, de cualquier tipo, de cualquier cantidad de longitud, de cualquier medida, ¿cómo es mi eminencia articular? Si yo tengo mordida cruzada anterior, ¿cómo es mi eminencia articular? Plana. Entonces mi mandíbula, ¿qué tiene? No tiene ninguna objeción en moverse protrusiva, retrusiva y lateralidades sin ningún obstáculo. Por lo tanto, el estímulo de crecimiento, ¿qué es? Pleno y total. Por eso es por lo que yo coloco la máscara facial. Y eso lo dejo al criterio de cada uno de ustedes. Y no me confío en que el paciente utilice un aparato que lleve el arco de Eichler que no le permite, pues no es muy cómodo, porque la mandíbula va a estar siempre atrapada hacia la parte posterior. Yo por eso utilizo la máscara facial. ¿Sí? ¿Qué otro caso
se les puede ocurrir. En Sí. el caso de clase 3, como está presentando, Sí. es hereditario, genético y todo lo demás, y el paciente no acepta la cirugía, ya adulto, ¿qué le hace? ¿Qué hace? Si el paciente no acepta la cirugía y no acepta esta situación, dice, no me quiero operar, pero quiero que me corrija, yo le explico los pormenores y los límites, las limitantes de mi tratamiento. Si el paciente lo acepta, bien; si el paciente no lo acepta, no lo atiendo. No tengo mucho dinero, ni tengo la casuística, mi consulta completamente llena, que no me perjudique que un paciente me rechace el plan de tratamiento. Pero prefiero quitarme una serie de miles de problemas donde va en entredicho mi capacidad profesional, donde no voy a obtener ningún beneficio porque tal vez el paciente se vaya completamente insatisfecho y nunca me va a remitir un paciente. Y al contrario, antes de que le pregunten nada, va a empezar a hablar mal de mí. Es la realidad. Para que hablen bien de usted, tiene que ser 10, 15 tratamientos específicos en lo que viene siendo la solución de un problema de clase 3. ¿Tienen un curso de sexualidad? Hacen La máscara facial ¿Tienen un Sí. curso de la sexualidad? mantiene como ¿Cómo mantengo? tiene activo durante todo el tiempo, Ya estamos terminando con la clase de sexualidad. todo el tiempo de Perdón. o sea, la activación la mantiene siempre igual. Bueno, hay dos situaciones importantes. Así como hay un tratamiento con el Modeler C de corrección y luego de contención, igual la máscara facial. Puedo mantener la misma presión de la máscara, pero entra en desuso a un día sí, un día no, un día sí, un día no. O disminuyo la presión de la tracción de las ligas y lo sigo utilizando toda la noche. Yo prefiero utilizarla exclusivamente en las noches. En el día, ¿para qué la quiero? La opción de tratamiento, las dos corrientes de tratamiento de clases 3, curiosamente son francesas. Pierre Verdon es uno de ellos y Jean Deler es el otro. ¿Por qué? Porque la maloclusión más común entre los franceses es la clase 3. ¿Perdón? Imagínense, todas las corrientes son... ¿Cuál es la máscara facial que lleva nada más Petit? Petit no es chino. La máscara que parece careta de catcher, Jean Deler, tampoco es chino. La mayor frecuencia de maloclusiones en los franceses es clase 3. Entonces por eso son Pierre Verdon, Jean Petit y Pierre Verdon, Henri Petit y Jean Deler. Entonces, dependiendo la filosofía que nosotros vayamos a perseguir. Pierre Verdon maneja lo que viene siendo una filosofía en la cual utiliza la máscara todo el día, con presiones hasta de 2 kilos, o sea, 2000 gramos. Y no le importa si el paciente ya terminó su crecimiento craneofacial. O sea, la puede usar hasta los 15 años. Y el paciente usa la máscara durante el día y durante la noche. Es la filosofía del doctor Morales Garfias, también egresado de la ULA, es un doctor muy reconocido, y él escribe también en el libro del doctor Villavicencio, y él maneja la filosofía de Verdon. De Jean Deler se maneja la filosofía donde se maneja una aplicación de fuerza máxima de 600 gramos por lado, ¿sí? El uso nocturno. ¿Por qué? Porque durante la noche se da el crecimiento por duplicación celular y durante el día se da el crecimiento por función. Por lo tanto, ¿para qué quiero utilizar una máscara facial si estoy llevando mi maxilar hacia adelante? Y el maxilar no tiene un componente cartílago secundario importante. O sea, científicamente hablando está mucho más fundamentado el uso de la aparatología exclusivamente nocturna, Jean Deler, hacia adelante, el maxilar, pero en la noche, ¿para qué durante el día? Durante el día no me va a dar ninguna respuesta de remodelación de crecimiento. ¿Sí? ¿Sí estamos viendo? Entonces, ¿Perdón? ¿Cuántos gramos mencionó que se puede meter como máximo? ¿600 de cada? 600 por lado, 1200 en ambos. 1200 en total.
como tal, y empiezo con 200 y gradualmente voy subiendo, y cuando quite la tracción voy disminuyendo en la misma proporción que fui aumentando, ¿sí? En cambio en la otra filosofía se maneja lo que viene siendo el avance maxilar, pero provocado con una fuerza hasta de 2000 gramos, bastante más severa. Oiga, doctor, pero no me puede decir qué ligas, o sea, qué calibre está. Bueno, normalmente las ligas, el calibre de las ligas me va a dar, es en cuartos o en 16avos o en octavos de pulgada. Entonces, generalmente puede empezar con una liga de 3/16avos, extraoral, sí, de 6 u 8 onzas. Ahora, dicen las ligas, esta liga es de 3/16avos, 4 onzas de presión, o es de 6 onzas de presión, o es de 8 onzas de presión. ¿Cómo se calibran las ligas? Ok, pero bueno, pero si ya dice, póngale unas ligas de 8 onzas. Pero si la distancia es corta, aunque sea de 8 onzas, no te da una onza o O sea, ¿cómo están graduadas las ligas? Las ligas se gradúan por el grosor de la liga y el estiramiento de la liga al triple de su diámetro. Si yo estiro esa liga que dice 3/16avos, 8 onzas, cuando la estiro al triple de su diámetro, me va a dar las 8 onzas. Si yo la estiro al triple de su diámetro y dice 4 onzas, 3/16avos, 4 onzas, quiere decir que esa liga es del mismo calibre, pero de menor grosor. Y cuando la estiro al triple me da 4 onzas. Así es como se calibran las ligas. ¿Sí quedó claro o no? Sí. No. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener las mismas ligas de 3/16avos, pero pueden ser de 2,5 onzas, 4 onzas, 6 onzas u 8 onzas. O sea, ligeras, medianas, pesadas y extrapesadas. Decía el doctor, ligas, perdón. Sí, pero ¿cómo me dijo? Eran ligas extraorales. La fuerza ortodóntica necesaria para mover un diente son 4 onzas. Por lo tanto, si da más de 4 onzas, puede ser un movimiento no tan deseado. Segundo, la fuerza ortodóntica está calibrada hasta los 400 o 500 gramos. Por arriba de 400 o 500 gramos, la fuerza es ortopédica. Pero ortopédica mecánica, no miofuncional. ¿Sí? Entonces, para dar movimientos dentarios de cualquier pieza, como límite tengo los 500 gramos y cada vez son los límites menores, no es tanto. Si aplico 500 gramos de fuerza para mover un diente, lo más seguro es que haya una hiperemia, una hipoxia y haya lo que viene siendo la falta de circulación, y esto va a provocar que haya muerte en la zona. Y si es biomecánica, es mecánica, la ciencia, la parte de la física que estudia el movimiento, pero de un tejido vital. Si yo le corto la circulación, automáticamente entro en necrosis y ya no es biomecánica, porque la condición básica es que tenga vida ese tejido. ¿Sí? ¿Y cada cuándo es ese aumento? El aumento es gradual cada 15 días o cada mes. ¿Sí? El uso es exclusivamente nocturno. ¿Cuántas onzas o cuántos gramos va aumentando? O sea, usted va a llevar de 200, inicia con 200 gramos, posteriormente le pone 300 gramos. Si no hay ninguna molestia, ninguna situación, lo va aumentando mensualmente 100 gramos hasta que llegue a 600 por lado. No es en total, es por lado. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 6 meses. O sea, el tiempo suficiente, el tiempo necesario. No hay un tiempo límite, o no hay un mínimo de tiempo, un máximo de tiempo. En ese caso, mi paciente ya sería un fósil de clase 3, porque tiene desde los 5 años, ya tiene 12, tiene 7 años con la máscara facial y aún estamos en espera de que no vaya a haber un rebote de crecimiento o una actividad de crecimiento funcional o por duplicación celular que la mandíbula se vaya hacia adelante. Ese es el gran problema.
¿Qué estoy tratando de hacer? Ortodónticamente estoy tratando de crear lo que viene siendo un mecanismo de sobremordida vertical lo suficientemente amplio como para que el estímulo del crecimiento mandibular lleve también el maxilar hacia adelante, pero actualmente no lo he podido conseguir. Si deja de usar la máscara, se empieza a ir hacia adelante. ¿Perdón? No, el aparato, el anclaje es con alambre 0.36 como si fuera un arco lingual en el arco, se pone bandas y los brazos externos puede ser un solo arco con dos loops o puede ser exclusivamente, todos los brazos van soblados a las bandas, pero directos. Ajá, vestibular directo. A nivel de lateral y canino. Sí, es a nivel de lateral y canino. ¿Ok? Ahora, ¿qué otro caso? La inclinación dependiendo si es mordida abierta o tendencia a mordida abierta o cerrada. Si quiero que la mordida se cierre, coloco los vástagos ligeramente hacia arriba y bajo el arco prelabial, o sea, el engarce de las ligas. Entonces la tracción va a ser oblicuamente dirigida hacia abajo. Por lo tanto, la premaxila tiende a bajar. Pero este doblez es de la parte anterior del arco, no de la posterior. Si yo hago que el arco esté curvo por detrás de los premolares, el molar, el 6, se va a inclinar hacia atrás. Y luego ya resolví el problema, pero tengo la cara mesial del 6 ocluyendo con la cara oclusal del 7. Y cuando lo llevo a la segunda etapa de tratamiento, que es ortodóntica, para nivelar ese molar va a ser terrible. ¿Sí me explicó? ¿Sí me siguieron? O sea, si yo tengo que curvar el arco vestibular, donde voy a hacer el engarce de mis ligas, lo curvo de los premolares hacia adelante, a nivel de premolares. Si lo curvo desde el molar ¿qué va a hacer? Se va a inclinar hacia atrás, o sea, se inclina así, o sea, como si le hubiera querido yo distalizar. O sea, se abre la mordida y provoca que haya un contacto prematuro, el molar hace esto, hacia distal. Entonces está en esta relación. Cuando quiera llevarlo a una relación adecuada, oclusalmente hablando, tengo que nivelarlo y quitarle esta rotación al molar. Eso cuesta trabajo. Y solamente con barras transpalatines, con cajas. No hay otra opción. Bueno, es la opción que más fácilmente o más resultados favorables nos dan. ¿Qué otra maloclusión? O sea, básicamente están revisadas la ruta crítica de pacientes que no puedo ver frecuentemente. Si no veo frecuentemente va a ser un aparato de Frankel. ¿Por qué? Porque es un aparato bioplástico que no está en ninguna activación. El Frankel así como se coloca, así se queda. No hay necesidad de activarlo, por lo tanto el paciente lo puede utilizar y mientras el aparato no se deforme no hay ningún problema. Para casos de protrusiones mandibulares, o sea, tengo un paciente que tengo que hiperpropulsionar la mandíbula, ¿qué hago? Bimbler, pistas, o pistas, Bimbler, expansores, Bimbler, pistas. O si es crecedor neutro u horizontal. Si es crecedor vertical, sería expansores, Bimbler y SN1. Para mordidas abiertas, SN2, SN3, hasta que se resuelve el problema de la mordida abierta. Y de ahí me voy. Si tengo problemas transversales, con arcos, con aparatos, ¿cuáles? ¿Tenía mordida abierta? ¿Pongo pistas? No, entonces ¿qué utilizaría para resolver problemas transversales? SN1. Tengo grandes retusiones mandibulares. Hay un SN que lleva unas pantallas, ¿no? 6. Pantallas 6. Entonces ¿qué provoca? Que la mandíbula hacia adelante y aparte me aleja la musculatura perniciosa del mecanismo del labio inferior para permitir que mis dientes se proclinen y crezca lo que viene siendo esta estimulación a nivel de una tracción en el fondo de saco. ¿Qué va a provocar? Que mis dientes, aparte de que lleve la mandíbula hacia adelante, permita que se alinee toda la parte anterior inferior, el SN6. ¿Sí? Ahora, un SN2 con arco de Eschler.
¿qué me daría? SN2 con arco de Eichler. Y controlo un paciente con tendencia a clase 3. O sea, el mismo SN2, en vez de poner arco vestibular, coloco un arco de Eichler y controlo el aspecto de la clase 3 y del problema sagital de la proyección lingual. ¿Ok? Para pacientes que tienen problemas de articulación temporomandibular, sintomatología de articulación temporomandibular, contraindicados los tornillos en el aparato superior. Debe ser colocado un Bimbler con arco de Coffin. Contraindicados los tornillos de expansión. No, porque en un momento dado estoy aplicando una terapéutica donde el disco articular, si hay ruidos o chasquidos, el disco articular es que está fuera de posición con respecto al cóndilo. Y las pistas van a aumentar los movimientos, pero no van a hacer que el cóndilo atrape al disco articular. Un Bimbler, perdón, con arco de Coffin. Es para funcionalizar al paciente. ¿Qué tiempo utilizo el aparato? Durante el día. ¿Cómo estamos? Ahí vamos. O sea, Uso nocturno. Solo por la noche. Uso nocturno cuando va a funcionalizar. Exactamente. Uso nocturno solo por la noche. Exacto. ¿No? O sea, es uso 24 horas al día, 24 horas a la noche. ¿Sí? 26 horas sería para que le dé 22. Para que me lo pongas por lo menos 22, ¿perdón? Por 6 meses. ¿No? Hasta que se funcionalice el paciente. Ahora, ¿de qué va a depender el cambio del aparato? De la fatiga de sus materiales. Y la fatiga del material está íntimamente ligada o es directamente proporcional a la retención de placa dentobacteriana que presenta el paciente. Sí, dígame. Es que yo entendí así que funcionalizar en el día y después dijo... No, funcionalizar, no, es que le dije 24 horas al día, 24 horas a la noche. ¿Cuánto tiempo lo va a hacer durante el día? No lo usa, lo utiliza exclusivamente por la noche para funcionalizar. Perdón, doctora, discúlpeme. Yo no quisiera verla cotorreado, pero pues, ¿sí? Perdón. Finalizar esto es que para funcionalizar nocturno, de noche. Nocturno de noche. De día no funcionalizan. Exactamente. ¿Ok? Bueno, y si fuera... Perdón. Es que usted dijo, le dije, uso nocturno, dice, de noche. Es que me dice que se mata en el día, digo, en la noche. Digo, dependiendo. Nocturno de día sería para un velador. Digo, podría ser, ¿no? Entonces me quedó confundido. Yo le decía noche, usted le decía nocturno, y yo decía que... No. Bueno, por eso le dije 24 horas al día, 24 horas a la noche. ¿Sí? Ok. ¿Estamos bien así? Perfecto. Ahora, dudas, aclaraciones. ¿Cómo cobran? Hay dos opciones de tratamiento, de vía de cobro de honorarios bastante buena. Pueden cobrar como se cobra en ortodoncia, un pago inicial y mensualidades durante el tiempo del tratamiento. Ahora, si van a cobrar X cantidad de pago inicial, recuerden que con ese pago inicial están ustedes cobrando todos los aparatos necesarios para el tratamiento. ¿Esa X a cuánto asciende? Esa X podría ser a 4 quetzales, doctora. 4 unidades de cacao. Es que es variable, doctora, depende mucho. Usted no puede salirse del mercado de su propia localidad. O sea, si usted cobra demasiado
o puede cobrar demasiado barato. Ahora, cuando el paciente no tiene recursos o tiene recursos limitados, ¿qué se hace? Se le dice, mire, yo le podría cobrar un pago inicial con el cual aseguro el costo de los aparatos necesarios para su terapéutica y cobrarle el 10% del pago inicial es el pago mensual. Por eso, si cobré 2,000 pesos, le cobro 200 pesos mensuales. Y ahí sí que ustedes hagan sus conclusiones. ¿Sí? ¿Cuánto cuesta una mensualidad de un tratamiento de ortodoncia? Obviamente no voy a cobrar como un tratamiento de ortodoncia, lo hago ligeramente o más económico. Pero si el paciente no tiene recursos, a mí lo que me ha dado un muy buen resultado es cobrar al paciente por aparato. Le voy a cobrar 500, 600, 700, 800 quetzales por aparato y los mismos 4 pesos mensuales. Cada vez que cambie aparato le voy a cobrar, pero si mi aparato va a durar 4 meses, le voy a cobrar más de una manera, más moderada el pago del aparato. Si me está pagando por aparato, si el paciente pierde el aparato, se lo vuelvo a hacer y no se lo cobro. No se trata de sangrarlo. Y a fin de cuentas, al término del tratamiento, ese paciente con la deficiencia económica que tiene, vino pagando prácticamente lo mismo de un pago inicial, pero repartido por fabricación de aparato. Y no te da tanta flojera hacer el aparato. No le da tanta flojera hacer el aparato, pero tenga en cuenta una cosa, ¿sí? Pero tenga en cuenta una cosa. El paciente en cualquier momento puede sentirse desanimado y ya no regresar. ¿Por qué? Porque no hay nada económicamente que lo obligue. Entonces tiene que motivar mucho ese paciente. ¿Sí? O sea, a mí me ha dado un buen resultado con pacientes que no tienen recursos. Porque ¿sabe qué? Es que si no me paga, no le pongo ese aparato. Me siento como el clásico doctor de las películas de Pedro Infante, donde nosotros los ricos, nosotros los pobres, ustedes los ricos, y que casi se suicida porque no podía pagar los honorarios del doctor que iban a operar a Chachita, todo un drama, ¿no? Entonces me siento muy mal por no tener el paciente un nivel económico adecuado, no poderle prestar mis servicios. Entonces, ¿qué hago? Tal vez no le hago un descuento tan importante. La manera del pago es muchísimo más factible, es una facilidad muy grande para el paciente. Ahora sorpréndase, el paciente más limitado económicamente es el que mejor les paga. En ocasiones no cobro pago inicial, cobro mensualidades y el paciente es súper puntual con su pago mensual. El paciente que viene acompañado por el chofer en un BMW o en un Mercedes-Benz, ¡ay, se me olvidó el cheque! Sí. Y se me olvidó el cheque, ya son 6 meses y no me ha pagado. Dice, ¡ay, a poco ya le debo tanto! Y por eso tienen. Llega en un bocho. Y el que llega en un bocho, pues primero, ¿sabe qué? Déjeme la factura del bocho y luego se me va. No es cierto, no. ¿Cómo creen? No hay que ser tan agresivos. Pero sí, generalmente el paciente que tiene menos recursos es el que dice, lo piensa bien. Y si le dice sí, están seguros que va a estar puntual a sus citas y va a estar cubriendo sus cuotas. Es más, el paciente le habla, ¿sabe qué, doctor? No puedo ir, ¿por qué? Porque no tengo dinero. Deme cita para el día de la quincena. Y ahí está, con su dinero en la mano. Entonces el compromiso es igual para ambos, pero obviamente con esa gente tenemos que tener un compromiso moral muchísimo más importante. ¿Sí? ¿Otra duda? O sea, los quetzales usted puede traducirlo en dólares, ¿eh? O en euros. En libras. No, en euros ya no existen las libras, son el euro. Pero los euros están muy decentes. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo quisiera haber tenido todo el tiempo necesario para poder establecer todo lo que viene siendo un plan de preparación para ustedes. De todos modos, con la finalización de este módulo, les aseguro que no solo de mi parte, sino de todo el departamento de académicos de la Asociación Odontológica Mexicana, ustedes tienen la certeza de que pueden recurrir a nosotros. Además tienen maestros de primer nivel, en la persona del doctor Perales, de la doctora Corison, son profesionales de primer nivel. Tienen toda la
la ventaja de poder recurrir a ellos en cualquier duda. Y si alguna duda tienen específica, tienen mis datos, ¿sí los tienen? ¿Tienen mi teléfono? Entonces, se los voy a dar, es el mismo teléfono y les voy a dar la clave de email. Cualquier duda que tengan, por favor, el teléfono es, con clave helada es 0155, luego 56 77 41 66. No, el 41 no tiene nada que ver, doctor. Ya sé que es el número mágico, pero no, fue el segundo número, no, como que caray. Bueno, 66 77 40 bis o 30 y 11 66. ¿Está bien? Ahora, sí, 30 y 11, pues como que 41. Es el número de los maricones. Y el otro es 01 55 56 73 74 29. Mi email es xapaulin75@hotmail.com. Y recuerden, todavía estamos en un cargo especial en la Academia Mexicana de Ortodoncia. Entonces, cualquier situación que ustedes necesiten como ortodoncistas, como ortopediatras o como ortopedistas, estamos a sus órdenes. ¿Sí? Entonces, cualquier situación que requieran, estamos para servirles. Entonces, cualquier duda que tengan, por favor, por email, e inmediatamente se las contesto. Porque como no sé manejar muy bien la computadora, lo único que pongo es reenviar y se acabó. Entonces, no pienso que se me borre su email, entonces necesito inmediatamente contestarlo. De cualquier forma, les agradezco mucho su atención, son ustedes muy amables, me siento mejor que en casa, ¿no es cierto? No le digan a mi mujer porque entonces me lincha y me corre, pero me siento como en casa. Muchas gracias por su atención, muy amables. Vamos a quitar un minutito nada más, anuncios de última hora. No, lo que vamos a hacer es, como con esto concluimos prácticamente el diplomado, ¿verdad? Hoy es nuestra conclusión teórica, tenemos mañana el trabajo clínico. Entonces, aprovechando aquí la presencia del doctor, le vamos a entregar un reconocimiento, como se lo vamos a hacer llegar a cada uno de los instructores. Eso va a ser mañana en la cena, a través del doctor Villavicencio. Pero pues aprovechar, ahorita que está aquí el doctor con nosotros y que se tiene que retirar, pues que una vez se lo lleve y de veras le diga a su esposa que se andaba aquí en Juárez. Sí. Así que lo mandé a hacer en la Universidad Santo Domingo. ¿Y saben por qué? Con los portales de Santo Domingo se encuentran todas las imprentas que hacen los títulos chafas o apócrifos, como quieran llamarlo. Entonces son de la Universidad Santo Domingo. No, no es cierto. No, esto es algo muy especial, les agradezco mucho. ¿No le invité a la fiesta? No, sí. Perdón. No, ese tiene que regresar hoy. Les agradezco mucho. No, o sea, por el mismo trabajo y la dinámica que ellos traen en su agenda, pero te vamos a entregar doctor, que muy dice, amable, gracias. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y la Asociación Oncológica Mexicana para la Enseñanza y la Investigación, a través del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, sede Ciudad Juárez, otorga el presente reconocimiento al doctor Javier Sánchez López Paulín por su valiosa participación como instructor en el segundo diplomado de ortopedia dentofacial realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2004. Me faltó un sí. Por una vida científica, por una ciencia vital, y firma el doctor Ernesto Morán como director del instituto, el doctor Juan Carlos Sheda como jefe del departamento, el doctor Villavicencio como director de la asociación y un servidor como presidente del colegio. Doctor, muchas gracias y muchas gracias. el Muy amable. Gracias, muy amable.